para la gloria del Padre, Hijo y por la voluntad de su Santo Espíritu. En el año primero, Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las asolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el santo, el pacto y la misericordia en los que te aman y guardan tus mandamientos. Sigamos con el 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tu mandamiento y ordenanza. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. En nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de sus rebeliones que se rebelaron contra ti. Déjanoslo hasta ahí, Padre bueno, eterno y soberano Señor. Si algo hemos comprendido y lo tenemos muy en claro, es que dependemos de ti, Señor. Nos hemos reunido como de costumbre en este lugar. Hemos invocado tu nombre porque es sobre todo el nombre, y es el nombre, Señor, Dios mío, tuyo, el que debe ser reverenciado, adorado, exaltado, honrado. Aquí miramos cómo Daniel, en medio de esta situación, se dirige a ti. Así como hoy nos dirigimos a ti para que, Señor, todo el espacio de este tiempo que vamos a estar en este lugar, ya hemos entonado cánticos y salmos. Ahora, Señor, vamos a ver un poco acerca de tu palabra, aunque es muy extensa. Ministranos, dirígenos, continúa hablando a nuestros corazones por la guianza de tu Espíritu Santo, a fin de que por tu palabra, Señor, comprendamos el sentido real, cuál es el objetivo primordial por lo cual es leída en esta noche. Háblale al niño, al adolescente, al joven, al adulto, a todos los que nos encontramos aquí, de tal manera que seamos edificados para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Amén y amén. Diga conmigo: orando en todo tiempo. Porque hay tiempos buenos y hay tiempos difíciles. Y parece muchas veces que hay personas que tienen que asumir el reto de enfrentar muy repetitivamente los tiempos difíciles, porque esa es la manera o es la forma de cómo se pueden acercar a Dios. Porque cuando no están viviendo tiempos difíciles, entonces, como dijo alguien por ahí, playa tutti pleni, o sea, a todo conforme. Esta es la vida que yo me merezco, hermano. David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, la oración, o el hecho de que usted y yo tengamos que orar, no solamente es en los momentos difíciles, sino que cuando también estemos viviendo tiempos buenos, también nos acerquemos a Dios. Inclusive, que sea menester en nosotros el que le podamos dar gracias a Dios. La Biblia dice que demos gracias a Dios en todo y por todo, porque esa es su voluntad. Amén. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Mira que Job, lo que le tocó asumir, sobrevivir, fue por voluntad de Dios. Fue por voluntad de Dios. Y Job era un hombre de oración.
andaban de convite en convite. Eso quiere decir de farra en farra, de fiesta en fiesta. Y él se levantaba, si quizás, dice, había un pecado a su nombre. Y cuando le sobrevino todo lo que usted ya sabe, ¿para qué se lo digo ahora? Lo que hizo fue postrarse, adorar. Porque en la oración hay un espacio de compartir. En la oración hay un espacio de intimidad. En la oración hay un espacio de una relación. Amén, a su nombre. Por eso yo les decía ahora que estuve meditando sobre lo que es el amor. Y eso es muy profundo, hermano. El amor es profundo. Y muchas veces lo hemos tomado por ahí como mero superficial. Pero realmente, si alguien nos ama a nosotros, es Dios. Por eso el amor de Dios es incomparable. O sea, se sale de los límites. Pero aquí lo importante debería ser que tanto nosotros amamos a Dios. Entonces, cuando una pareja acá en la tierra se ama, se demuestra. Ahora, ¿qué tanto nosotros amamos a Dios? Entonces, hay una intimidad y una relación entre esa pareja. Salgamos de ahí. ¿Qué tanta relación, qué tanta comunión hay entre Dios y nosotros? Entonces, es un diario vivir, hermano. Es un estilo de vida, ¿sí? Al que realmente nos acostumbramos. Fíjense, aquí en la tierra, muchas veces hay cosas que son materiales, que por momento dado parecieran ser indispensables. Usted me dice que estoy loco o estoy cuerpo. Aquí en la tierra hay cosas que parecieran ser indispensables. Y le voy a decir, si usted no va al supermercado a comprarlo, usted lo compra. ¿O no? Usted va al supermercado, pone el carrito y entonces empieza a echar todo lo que necesita y se va. ¿Se va? No. Afuera lo está esperando una caja para cobrarle la plata. Y así sucesivamente. Cuando usted tiene hambre, usted va a comer. Hermano, muchas cosas en la tierra parecieran ser indispensables. Amén. Pero sabe, más que cualquier cosa de esa, es Dios en nuestra vida. Debe de convertirse más que un deseo que tenemos nosotros en el hecho de acercarnos a Dios a orar, a su nombre. Amén. Estamos ahí. A eso nos quiere llevar el Señor. O sea, es lo que desea el Señor, que nosotros podamos intimar con Él. Entonces, el pueblo de Israel, haciendo remembranza un poco, yo ya les he dicho, pero lo voy a volver a retomar acá. Fue exiliado. ¿Por qué fue exiliado? Por su pecado, por su rebeldía. 2 veces, hermanos. Amén. Fue gobernado por varios reyes. A tal grado de que cuando llegó este rey que estaba aquí, de los que fueron deportados a Babilonia, fueron 4 en especial jóvenes. Y dentro de ellos fue Daniel, que se caracterizó, además de que era un profeta, dentro de la parte logística de Babilonia, fue gobernador. Al ser gobernador, él tenía el manejo de todos los pergaminos. Y dice que se acordó, no fue que se acordó simplemente, el Espíritu de Dios estaba ahí. Estamos acá. El Espíritu de Dios estaba en el asunto porque Él tiene el control de todo. Vamos a tocar que diga, Dios tiene el control de todo. A usted y a mí se nos escapan de las manos muchas cosas, pero a Dios no se le sale del control nada, sino que en la parte humana muchas veces sentimos desánimo, cansancio, sentimos flaqueza, o desfallecer. Amén. Pero Dios te dice hoy, para y está quieto hoy. Amén. Como me dijo en estos días, yo lo repetí a usted, que nos dedicamos a buscarlo, a su nombre. El nombre de Cristo. Entonces Daniel, ¿qué hace? No toma una determinación. Mire, a mí me encanta esto, porque no se trata simplemente de religiosidad o de fanatismo, no se trata de eso. Es algo que va mucho más allá. Repito, es una relación, es un estilo de vida, es un buen hábito que tenía Daniel, porque Daniel sabía a quién se iba a dirigir. Y él toma una determinación, pero lo hace en oración. Miren lo que dice el texto. El texto, gloria a Dios, a su nombre. Dice el 3, y volví, vamos acá,
simplemente de una manera somera, sino que Él toma en cuenta como primera medida la oración. A su nombre. Nos enfermamos y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la oración. Tenemos que ir a desarrollar. Vamos para Cali, amén, gloria a Dios. Miren que hacen muchas personas. Ellos, de la parte religiosa, como lo hacíamos usted y yo antes, nos persignamos, ¿sí o no? Cuando llegamos a la iglesia católica, ese era un hábito. Entonces, qué bueno que nosotros salgamos, pero antes, Señor, guárdame, Señor, llévame, Señor. O sea, es un estilo de vida a su nombre, en donde podemos entender que no lo podemos quitar. O sea, hay cosas que no podemos quitar de nuestra vida. Dígale al que tiene a su lado, no quites la oración de tu vida. Porque la oración es una base, la oración es un pilar, la oración es un fundamento que no cualquier otra cosa, hermano, que de repente no sea indispensable, la podemos quitar, pero la oración no la quites. El día que el cristiano deje de orar, se muere espiritualmente. El día que sacan un pez del agua y lo dejan fuera, se muere. El día que el cristiano deja de orar, se muere. Téngalo por seguro, hermano. Deje de orar una semana para que vea qué pasa. Deje de la Biblia y verá. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Hermano, se muere. A ver, porque la vida del cristiano está en la dependencia total de Dios. Estamos aquí. La vida del cristiano, la vida del creyente, está en la dependencia total de Dios. Y nos acercamos a Dios por medio de lo que Daniel hizo aquí. Volví mi rostro a su nombre, buscándole en oración. Y ruego, ayuno y ceniza. Y nótese bien que aunque Daniel sabía lo que había pasado y él no había pecado, pero a mí me impacta algo, que él se une con el pueblo. Y él salió, hemos pecado, hemos hecho impíamente a su nombre. Se coloca por el pueblo, se presenta delante de Dios. O sea que Daniel era un orador, pero también era un intercesor. Estamos acá. También era uno que intercedía. Gloria a su nombre. Y sabe que Dios está en control de aquellas personas. Pero yo puedo percibir algo ahora. Mucha gente aquí ha dejado de orar. Y saben orar. Porque aquí no hay uno que no sepa orar. Todo, porque orar es hablar a su nombre. Pero muchas veces cuando oramos, cuando clamamos, y de por sí como que no miráramos la respuesta, nos cansamos. Nos desanimamos muchas veces. Amén. Es como el labrador. El labrador no va siembra y el otro día cosecha, ¿no? El labrador siembra y según lo que siembra, según el tiempo de aquello que siembra, entonces en su tiempo cosecha. En su tiempo germina. A su nombre. Inclusive hay oraciones que Dios nos va a responder a largo, corto, mediano plazo. Y hay oraciones donde Dios no nos va a dar una respuesta factible al deseo de nuestro corazón. Pero aquí Daniel está hablando con la necesidad de confesar los pecados. No solamente, amén, del pueblo, sino que él se une a su nombre. Señor, salimos de este lugar. Un lugar bonito donde estamos a todo confort. ¿Cuánto hemos pasado? Hemos sido maltratados. Porque, hermano, cuando usted está en su casa, usted hace lo que quiere. Pero cuando usted está en casa ajena, usted no hace lo que quiere. A su nombre. El pueblo de Israel no estaba en su casa. Ellos estaban en el portal. Amén. A su nombre. Entonces cuando uno está en su casa, uno hasta se levanta a la hora que quiere. Vaya y abre la nevera. En casa ajena no. Entonces van a volver a su casa. Pero ¿qué hace Daniel? Ora. Y no solamente por aquello, sino para que, amén, Dios confirme aquella palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú no tengas en claro algo, vuelve y ora, vuelve y clama a su nombre. Oiga, hubo un hombre en la Biblia
expresión, pero es como bastante comprometedora lo que voy a decir, pero es desafiante. Es desafiante. A su nombre. Hubo un hombre que desafió a Dios. ¿Cómo? Sino que como que diciendo algo así. Pero cuando yo leo la historia, digo, este hombre como que atrevido. Pero Dios estaba en control. ¿Se acuerdan de Gedeón? Para saber Gedeón que era Dios el que estaba ahí, le pidió que el vellón esté mojado. Y ahora que el vellón esté seco. ¿Cómo? Confirmación. Por eso es la confirmación. Y Dios lo hizo así. Dios, cuando los caminos del hombre, amén, andan recto con Dios, hasta sus enemigos hacen estar en paz con él, dice la Escritura. A su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y Gedeón fue un hombre de Dios. Y Gedeón fue el hombre que Dios utilizó, amén, para darle el látigo a los amalecitas, para combatir a los amalecitas. Miren que cuando se le aparece el Señor a Gedeón, ¿sabe cómo estaba Gedeón? Así, estaba temblando, porque llegaban los amalecitas, todo lo que Israel sembraba, se lo comía. Parecía langosta, pero era Dios mismo que lo había permitido. Dios mismo, ¿por qué? Porque habían hecho lo malo a su nombre. Estamos aquí. Por eso dice que Dios lo entregó. Amén. Pero, mire, Dios es el que cierra, pero Dios es el que abre también. Cuando Israel volvió su rostro, ¿en qué? Dice, ¿qué? Pues el capítulo 6 en oración. Dice, cuando volvieron su rostro a Dios, Dios los escuchó y le levantó un libertador. Y ese libertador se llamó Gedeón. Y cuando lo llamó Gedeón estaba guardando ahí el trigo. Ahí, estaba pendiente, mira, estaba así como que pendiente, como que así y dijo, y se le aparece Dios y le dice, varón valiente, le dice, varón esforzado, un hombre miedoso. Es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Amén. Mira, cuando el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, era que necesitaba esforzarse. O sea, es que en él no había fuerza. Pero si algo aprendió Josué, amén, fue a depender de Dios. Y Dios no se equivocó con Josué. Y Dios no se ha equivocado contigo. Entonces Daniel aquí hace uso de lo que usted y yo necesitamos, la oración. Levante su mano conmigo y diga, hoy más que nunca me aferro a Dios por medio de la oración. Denle un aplauso al Señor. Así nombre. Si Daniel no entendió, alguien tiene que entenderlo esta noche aquí. Hermanos, la oración se convierte en nosotros en algo que es de vital importancia. A su nombre. Vamos acá. Ahora bien, entonces, Daniel es un modelo y ejemplo de oración debido a su profunda conexión con Dios. Cuando hablamos de conexión, cuando algo está enchufado, esta bocina es amplificada, pero jamás sonará si no se conecta a la corriente. Estamos acá. Amén. Daniel jamás podía moverse en el reino si no estuviera conectado con Dios. Vamos a tocar y dígale, conéctate con Dios. Vamos a dígale, conéctate con Dios. Entonces, el día que desconectemos esta bocina, amén, no sirve. O sea, es una bocina. Cuidado que la bocina sea bonita, sea linda. No sirve que sea bonita. A su nombre. El hecho es que cuando la enchufemos, ella suena. Entonces, ahora, eso mire, es algo literal. El cristiano no puede desconectarse de Dios. Hello. El día que dejen de orar, te desconecta. Es que usted dice, pero es que todo el tiempo no está hablando. No se trata de eso. Por eso el cristiano ora para tener depósito. Mire, en tu banco hay un problema así, pero grave. Y en muchos lugares también, pero yo hablo del lugar donde vivía, porque ahora vivo acá. A su nombre. Y es la escasez de agua, porque no hay una buena administración, porque Tumaco es rico en agua, tiene un mar y un río tremendo. Amén. Sí.
más rico. Entonces, hay una escasez tremenda porque no hay esa fluidez del agua. Amén. Y usted sabe que el agua es sinónimo de ¿qué? De vida. Es sinónimo de vida. A su nombre. Entonces, hermano, nosotros como creyentes tenemos que tener esa vida de oración. Si no, entonces nuestra vida no está pasando nada, con todo respeto, sin ofenderlo. No es mi deseo, pero usted tiene que hacerse un análisis de cómo está su vida, a su nombre, de cómo está su vida, o cómo están nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no podemos desconectar. Ahora, su sinceridad en la confesión de pecados, su persistencia en la oración y gratitud. Ya dijimos que estaba conectado. 2, su sinceridad en la confesión. Hermano, Dios quiere sinceridad. O sea, aquí vemos un hombre modelo. Daniel era sincero. ¿Cuántos de nosotros somos sinceros? No me lo conteste. Pero es que yo no entiendo cómo, bueno, mintámosle a una persona, pero a Dios. Delante de Dios tenemos que estar desnudos. En la oración, usted y yo estamos desnudos porque yo voy a dirigir a Dios. Y Dios sabe mi condición de vida. Entonces no conozco a Dios, a su nombre. A nombre de Cristo. Entonces, su sinceridad en la confesión de pecados, su persistencia en la oración y gratitud, de manera constante, su vida marcada por la fidelidad y la obediencia, demuestra la importancia de la oración en la vida espiritual. O sea que un hombre espiritual se caracteriza por ser de oración. Pero hoy hombre espiritual le llamamos a cualquiera, ¿verdad? Pero legalmente un hombre espiritual no es cualquiera. Cuando uno ve la vida de esta gente, uno se analiza y dice: me falta más, me falta demasiado todavía. Hermano, cuando nosotros vemos la historia de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego, yo no quería tocar esto, pero tengo que tocarlo porque realmente llegaba a un foso de los leones y que los leones no me devoren. Ay, Dios mío. Eso es saber que tengo el favor, la gracia, la convicción de que Dios está contigo. Cualquiera que caía ahí, en fracciones de segundo era devorado. Pero ¿por qué Daniel no fue devorado? Porque era un hombre que estaba conectado con Dios, porque era un hombre fiel. No, diga lo que yo necesito: conectarme con Dios, ser un hombre fiel. Hermano, ¿cuánto tiempo estaba apartando para acercarte a Dios? ¿Sabe qué? Y cuando dice que se levantó el edicto, ¿se acuerdan de estos hombres que tenían envidia a Daniel y que le hicieron firmar el decreto al rey y que palabra del rey no podía faltar? Y el sello iba con el decreto iba con el sello del rey, no lo podía rogar. Y el rey amaba a Daniel. ¿Y sabe qué me impacta el rey? A mí me impacta la actitud del rey. ¿Por qué? Porque yo del rey me quedo tranquilo. Si yo como rey soy ignorante, si yo como rey sé que el que cae allá es devorado, yo no voy para allá. Entonces la pregunta es: ¿por qué el rey se madruga? Un hombre que no conoce a Dios, porque ese hombre tiene su Dios. Es cosa que a nosotros nos confronta. De verdad que hay personas que en la tierra, hermano, nos cuestionan y son en ese momento dado, gloria al nombre del Señor, ese desafío para saber lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, a su nombre. Y el rey se madruga y lo llama y le dice: Daniel, hijo del Dios viviente, rey. Mi Dios mandó su ángel. ¿Pero por qué? Porque Daniel era un joven. ¿Cuántos jóvenes de oración hay aquí? A ver. ¿Cuántos jóvenes de oración hay aquí? A su nombre. No descuidemos nuestra vida de oración. El ejemplo de Daniel en la oración desata una profunda conexión con Dios. Daniel se dirigía a Dios
con reverencia, lo que nos está faltando a muchos de nosotros, buscando su guía y dirección. Hermano, pégate de Dios para que sea Él el que te guíe y te direccione de aquí en adelante. Que todo lo que vayamos a emprender vaya bajo la guianza y la dirección hoy del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Se puede ver cómo Daniel confiesa los pecados de su pueblo y los suyos, mostrando humildad. La humildad es la característica base de un hombre de oración. Un hombre de oración se debe de caracterizar por ser humilde. ¿Por qué? Porque a los humildes Dios los atiende. Y ojo, que si tú vas con arrogancia, con altivez delante de oración, Dios no te atiende. Y aquí no vale de que tú seas el ministro, de que tú seas el apóstol, que tú seas el actor, que tú seas el... nada. Aquí no vale eso. Aquí lo que vale es la humildad. Toca que le diga humildad. Vamos a decir humildad. Y humildad. Humildad. Entonces, el hombre de oración se debe de caracterizar por la humildad, porque eso era lo que había en Daniel. A ver, yo voy a hacer una evaluación. Y he dicho varias cualidades de Daniel. ¿Quién me dice una parte de la que yo dije? ¿Quién me dice una de lo que he hablado? ¿Quién me dice una? Oración, digo, bueno, yo sé si ya la sacaste del estadio. Pero yo he dicho más cosas. Ejemplo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo ejemplo? ¿Alguien dijo ejemplo? Pero no. Yo escuché, ¿quién lo dijo? ¿Alguien dijo ejemplo? Yo escuché ejemplo. ¿Alguien lo dijo? ¡Wow! ¡Tiene 10! ¿Es correcto? ¿Qué más? ¿Qué más? Humilde, esa era la última, ok. Pero también dije que Daniel era la F. Fiel. Fiel a su nombre. Date un aplauso a Dios. No estamos aquí simplemente por estar. Estamos aquí aprendiendo. Porque el Señor dijo, aprended de mí. A su nombre. Entonces aquí venimos a aprender. Entonces los pecados de su pueblo y los suyos, mostrando humildad. Y dos, arrepentimiento. Diga, en la oración también debe de haber arrepentimiento ante Dios. Daniel, un hombre de persistencia. Ahora, ¿qué es persistir? El lema es, repitamos este lema, orando en todo tiempo. Diga conmigo, orando en todo tiempo. Vamos, repita, orando en todo tiempo. Solo ustedes, orando en todo tiempo. Ustedes, orando en todo tiempo. Ahora ya conmigo, eso es persistir. Amén. En la Biblia hay ejemplos de persistencia. ¿Se acuerdan de la viuda? Amén. Y el juez. ¿Se acuerdan de la mujer Sirofenicia y Jesús? Dice que Jesús estaba cansado. Y si usted lee la Biblia, dice que procuró esconderse y no pudo. ¿Cómo? Pero yo digo que hay cosas en la Biblia que son desafiantes. Jesús quiso esconderse y no pudo porque una mujer venía pisándole de manera persistente los talones. Miren, yo o muchos de nosotros aquí en la tierra no podemos cansar de alguien, pero yo voy a soltar una palabra ahorita. Dios nunca se va a cansar. No, dije, Dios nunca se va a cansar. Si el pastor Carlos me llama a mí por teléfono, se conecta conmigo y empezamos a hablar, tú llamas y no vas a hablar conmigo porque yo estoy conectado con él, y me llama otro y no hablas conmigo porque estoy conectado con él. Pero resulta que con Dios es diferente. Yo le llamo a Dios y se conecta conmigo. La hermana, ¿cómo es tu nombre? La hermana Marisol habla y se conecta. Y así, no hay línea ocupada, no hay buzón de mensaje. Así que toca que conéctate con Dios. Habla con Dios, esa línea está ahí. No hay buzón de mensaje. Oye, hermano, y eso es desesperante. Cuando uno necesita a alguien, ¿a cuánto le ha pasado? Que lo necesita y tire.
Y finalmente le sale pi, 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 y finalmente buzón de mensaje, correo de voz. Y usted necesita hablar con esa persona. Y llama a fulano, y llama a Pacho, y llama a Pacha, porque hay Pacha también. Y llama a Tita y a Tito también. Solo para que vean, cuando lo veas a Pepe, dirá que lo necesito. Alguien necesita hablar con Dios. Alguien necesita hablar. Usted no está aquí todavía. Alguien necesita comunicarse con Dios. No es teléfono ocupado. Amén. Pues yo lo necesito, hermanos. Y a veces siento que no me contesta. Pero no es así. No es así. ¿Sabes que el Señor aquí en la tierra procuró muchas veces capturar la atención suya y la mía? Porque a veces el pueblo está distraído. A veces la iglesia tiene tanto activismo que horas pasa en un computador, horas pasa en un teléfono, horas pasa en café internet, horas pasa en los trabajos, amén, y no tiene 5 minutos para conectarse con Dios. A su nombre. Y eso es un irrespeto, porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere. Y si Dios quiere, tú también debes de querer. Hermano, el cristiano debe sentir esa necesidad que se despierte en esta noche. Hambre. Hambre, pasión, deseo por estar con Dios en oración. A su nombre. Y usted no necesita, hermano, que la gente lo vea. No. Porque eso es hipocresía. La gente que necesita que lo vea orando, usted lo que necesita es conectarse con Dios. A su nombre. Entonces, otra característica y cualidad que podemos ver aquí en la vida de Daniel, modelo de oración, la persistencia. Amén. Persiste, persiste, persiste. Aunque no sientas, persiste. Alguien dijo una vez, predicador, Tumaco, decía: si te arrodillas y no sientes nada, levántese de ahí. Párese. Oh, me voy a arrodillar un ratito. Señor y Dios, Padre, el cielo y la tierra, pero como que no siento nada. ¿Cuánto le ha pasado? A mí solo que me ha pasado ahora. A mí solo. ¿Sí o no? A usted no, usted siempre que de una se conecta con Dios. Amén. Mire, muchas veces, hermano, hay personas que salen de trabajo cargadas. Y el solo hecho de venir cargadas, están cansadas. Hay personas que tienen problemas. Y todo eso, a veces no es que no quieren orar, sino que porque están cargados, amén, les dificulta. Y algunos hasta se arrodillan y de repente se quedan dormidos. ¿A cuánto le ha pasado? A nadie, a mí solo me ha pasado. Pero sabe que Dios te entiende. Sabe que Dios te entiende, porque el único que nos entiende es Dios. Daniel, esa es otra característica. Ahí está dentro de la. Ábrelo, diga. Daniel era un hombre que tenía una disciplina. O sea, disciplina. Disciplina de la oración. Sí, tenía una disciplina de orar 3 veces al día. Era su prioridad. Y mucho más, cuando se levanta el decreto, yo edito, ¿verdad? Y ellos sabían que el Dios de Daniel respondió. Ellos sabían. Los impíos conocen muchas veces a Dios, a su nombre. Muchas veces conocen a Dios. Y es tristeza que a veces lo conozcan más que algunos cristianos. Pero esta noche es un desafío y un reto. Entonces, vea, Daniel se dio cuenta de lo que hicieron. Él sabía que ellos lo habían ido a denunciar. Pero por eso usted cree que Daniel dejó de orar. Olvídese. Él sabía a lo que se exponía. Amén. Aprovecharon el momento en que Daniel estaba orando. Rey, perdóname la expresión, pero así dice la palabra, chismoso. Rey, acá hay uno que no te respeta. Así dijeron. Aquí hay uno que no te respeta. Que el edicto que tú firmaste, que por un espacio de 30 días nadie podía orar a su divinidad. Pero acá hay uno, ¿quién? Dijo el rey, Daniel.
Y él vino a ver, claro, así es. Amén. Pero vale mejor, hermano, servir a Dios antes que a los hombres. Con todo el respeto. Y Daniel la tenía clara. Sadrach, Mesach y Abednego, ni quiere decir, también. Por eso cuando Nabucodonosor llegó a preguntar a Dios, es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que al son de las ampollas, del tamboril y de toda clase de bocinas y instrumentos de los hipócritas, y yo le digo, ni siquiera es necesario que te respondamos sobre este asunto. Amén. Y mandó a calentar 7 veces más. Amén. El horno. Pero él no sabía que la cifra 7 significa plenitud, significa perfección. Que él lo estaba envolviendo en un fuego 7 veces más. Porque más que el fuego del horno, era el fuego del Espíritu Santo que estaba ahí con ellos. ¿Pero por qué? Porque eran jóvenes, hombres de oración. Hoy queremos el respaldo de Dios. Hoy queremos ver la gloria de Dios, que Dios nos responda fácilmente. Pero que cuánto tiempo apartas para orar con Dios. Entonces, Daniel, un hombre de disciplina, oraba 3 veces. ¿Y por qué oraba 3 veces? Amén. Porque es la base. Era la base. Y dice, con las ventanas y las puertas abiertas. Quedaban, ¿sabes hacia dónde? Hacia Jerusalén. Hacia allá. Hasta el día del cumplimiento. ¿Puedo decir algo, pastor? Claro. Oiga, poniéndose a ver lo que es la disciplina, el ansia de orar y cómo el mundo ahora se ha cambiado, y aún nosotros cristianos, cómo nos desesperamos cuando se va el internet, hermano. ¿Qué? También. Nos podemos de mal genio. Ah, no hay idea, hombre. Ah, no hay señal, hombre. Ah, aquí quiero. ¿Qué? Poder. Cuando se dice a orar, Ah, se cayó la red, hombre. Vea. debería de ser así, preocuparnos por conectarnos con Dios, no desesperarnos por se va el internet. Oh, que se desespere el mundo, porque el mundo pasa, pero los cristianos, y lastimosamente, sí nos desesperamos. Oh, Todos. sí nos desesperamos. Y no hay ni uno que. Porque quiere decir que estamos más conectados con el teléfono que con Dios. No. Y es que es verdad, hermano. Si esta palabra no nos golpea, nos corta, perdimos el tiempo aquí. Esta palabra tiene que golpearnos, motivarnos, impulsarnos a volvernos a Dios. Aquí no vale simplemente decir, es acción, porque la oración tiene acción. Amén. Una vez se fue en internet, la gente dice que todo el mundo, eso es un simulacro, porque había unos allá que tenían. Los que manejan la red tienen internet. Amén. Pero, digámoslo así, se fue. Y eso fue una cosa impresionante. Eso fue un caos. Terrible, hermano. Estamos más pendientes de los likes de la oración. Sí, Señor. Así es. Dale un aplauso al Señor. Vamos, 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 fuerte. Gracias a Dios. Que Daniel oraba 3 veces al día. Estaba acá, pero ya usted lo dijo. Dando gracias a Dios, como acostumbraba a hacer, incluso en circunstancias difíciles. Y luego Daniel era agradecido de manera constante. En la oración que leímos, Daniel expresa gratitud a Dios por sus bendiciones. Este es un punto que cae como un garrote. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de nosotros no somos agradecidos con Dios. Amén. Le voy a hacer una pregunta. No me la vaya a contestar, solamente yo y usted me dice, ¿lo ha bendecido Dios? Amén. Amén. Usted me la contestó. Entonces, como me contestó, me dio pie para que yo siga. La Biblia dice, de lo recibido de tu mano. Porque cuando hablo de la bendición, le hablo de la bendición completa. Porque la bendición de Dios también va con plata. Va con material. Y no me diga que no. A su nombre. Porque dice Deuteronomio, si no, acuérdate
¿Cómo me acuerdo yo de Dios? Simplemente cuando le doy gracias. No, usted le da gracias a Dios, pero también de lo que recibe. Dice, de lo recibido en tu mano. De eso, dice, damos. ¿Qué dice la palabra? Da. Y se os dará. Medida buena, remecida y apretada. ¿De qué está hablando ahí? Legalmente, ¿de qué está hablando? Está hablando de plata. O está hablando de algún beneficio que sea para su obra. ¿Me hago entender? De eso es que está hablando ahí. Pero muchas veces nosotros somos mezquinos con Dios. Somos egoístas con Dios. A su nombre. Entonces aprendamos a ser agradecidos. Cuando Dios nos bendiga como una casa. Mira, hay gente, yo no sé si le decía el pastor Carlos hace unos días, a mí me da pena a veces con algunas personas. Hermano, no alcanza a llegar a esa gente está pensando. Hay gente que trabaja y es pudiente para poder pagar, pues gente como que no piensan, pero la gente que vive sobre un mínimo, un día a día, Dios mío. Porque hay cobradores, hay arrendatarios, o sea que son fieles, son buenos y pagan, pero a veces se les aprieta la cosa. Aunque otros, hay arrendatarios que también son bastante duros. A su nombre. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es que, o sea, para el que tiene una casa, mira ahí, el que tiene una casa es una bendición. Si a mí Dios me da una casa, yo debo dar gracias a Dios. Porque yo, no tengo que pagar una renta. Por esa bendición. Tengo un techo donde meterme. Hay gente que vive mal, hermano. No tiene dónde vivir. Hay gente que no tiene que comer. Como se acuesta, hermano, así pasa muchas veces. Pero usted, si no se tomó una guapanela en la mañana, se tomó una guapanela en la noche, pero algo se tomó. ¿Cuánto le dan gracias a Dios esta noche? Por su bendición. Amén. Si Dios, mire, hay personas que ahorita mismo se están batiendo, ¿saben entre qué? Entre la vida y la muerte. Y usted aquí, mire, puede ser hermana, la pierna, la cabecita, y usted puede moverse, puede ver, puede respirar. Hay gente que está conectado a una bandera que dice a la familia, ¿lo dejamos ahí o lo desconectamos? Y algunos, de verlo, que no sufra tanto, con él. Amén. Pero usted puede dar así. Usted puede respirar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por poder respirar? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! El hombre de Dios o el cristiano tiene que ser agradecido. Daniel, modelo de agradecimiento. Daniel vivía agradecido con Dios. Seamos agradecidos con Dios. Amén. Por sus bendiciones, reconociendo su bondad y su misericordia, su fidelidad y obediencia. El cristiano, el hombre de oración, se considera porque es obediente. Dice que, hermanos, es mejor la obediencia que el sacrificio. Porque como pecado de adivinación, dice Samuel, es la obstinación, es la rebeldía. Porque Samuel, hermano, póngale cuidado, Samuel se indignó y se convirtió en un rebelde. Lo contrario de David, que aunque pecó, pero lo que tenía David era que se arrepentía. Pero Saúl no se arrepintió. Y sabe que cuando Dios le mandó al profeta Saúl no se arrepintió. Cuando le mandó Dios a Saúl, o sea, el profeta Samuel, dijo, yo hice la voluntad. Ay, él sabía que había pecado. Él sabía que ay, Dios mío, eso es cosa seria. Que eso es acarrear juicio. ¿Y sabe qué hizo Dios? O usted no va a entender. Haga lo que haga, como usted lo sigue. ¡Oh! Es tremendo. Habla Jehová en esta noche. Porque le dijo al profeta Saúl, ve y destruye a Gat. Y hasta los niños, hasta los que maman, mátalo. Hasta los niños de la perla, todo, acaba con todo. Y Saúl tomó lo más gordo. Y al primero que tenía que matar y volarle la cabeza, que era el rey de Gat, no lo hizo. Y lo trajo. ¡Ran! Le habló el Señor al profeta Samuel.
Dirígete ante Saúl. Oh, porque Dios sigue hablando todavía. Lo voy a repetir, porque Dios nunca ha dejado de hablar a su nombre. El profeta más grande que usted necesita, al Señor, o sea, su palabra, a su nombre. Y cuando fue allá, ¿y qué es lo que yo escucho? Le dijo Samuel a Saúl: ¿qué es ese bramido de vacas y de bueyes? ¿Qué es lo que yo acá? ¿Qué es lo que sucede? Ya Dios había hablado con Samuel a su nombre. Ya Dios se había conectado con. Y mire que no fue Samuel que lo buscó a Dios. Dios lo buscó. Y le reveló. Y le dijo: mira lo que está pasando con Saúl. Se ha obstinado. Inclusive, ¿sabe hasta qué hizo Saúl? Llegó hasta consultarlo divina. Cuando el hombre, hermano, se entenebrece y se aparta, se vuelve como un loco. Pastor, ahí nos da una enseñanza. Delante de Dios nadie se puede esconder. ¿Y cuándo? Delante de Dios nadie se puede esconder. Aquí nosotros entre los hombres mentimos y hacemos y esto, pero delante de Dios no, descubierto. Por eso hay que confesar todo. Sí. A su nombre. Entonces, y cuando Samuel fue allá, y dice, hermano, esto a mí no se me apasiona, porque créanlo que Samuel amaba a Saúl. Sí. Lo amaba, dice que lo amaba. Y lo fue a llorar delante de Dios, como que dice: dale otra oportunidad, dale otra oportunidad. Yo voy a estar llorando por un contumaz como ese. Créanlo, hermano, yo no voy a llorar. Estoy confesándome delante de usted. Yo no. Muchas veces, seamos sinceros, uno quisiera que Dios matara mucho, que Dios lo desapareciera. Uno no lo hace es porque uno es cristiano, pero en su humanidad uno quisiera que Dios desapareciera un poco de gente. Pero como Dios, Él viene en su mundo y Él sabe lo que hace, Él tiene control. Eso no nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo nosotros también éramos unos perdidos. Malo, yo era malo. El pastor sabe, perfecto. Y solo estoy aquí es porque Él me alcanzó. Y porque su gracia, amén, es la que me sostiene. Entonces, pero hablando de Saúl, porque Saúl era el rey. Saúl era, traigamos este tiempo, digamos, el cristiano, el conocedor. No fue Dios que le dio una orden. Estamos hablando que el hombre de oración es obediente. ¿Sabe qué pasó? Para que usted me entienda, Saúl dejó la oración. Saúl se descuidó. Por eso llegó hasta ese punto. Cuando uno deja de orar, hermano, está vacío. Cuando uno deja de orar, está expuesto a que la carne y el diablo lo dominen. Porque la carne es cosa terrible. Uno de los peores enemigos del creyente es la carne. Y es peor que el diablo porque la carne está pegada a ti. A su nombre. A veces la carne puede más. Amén, hermano. Y entonces le dijo Dios: no llores por Saúl, porque lo he desechado. No permita que Dios te deseche. No permita que Dios te abandone. Que la presencia, no que Él no quiera, porque Dios no quiere desechar a nadie. No, Dios quiere juntarnos. Por eso, ¿qué hizo el Señor? Se paró frente a Jerusalén. Así dijo el Señor. Y dijo: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas. O sea, los hombres de Dios que venían predicando, abriendo el camino al Señor. Los mataban en Israel, los mataban, los degollaban, los mataban. Y les dijo el Señor, pero no era la ciudad, eran los moradores. Le dijo el Señor: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Es terrible, hermano, saber que Dios lo quiere acoger a uno y uno desecharlo. Que Dios me tenga en sus brazos. Vean, yo le digo: papá, abrace. ¿Por qué? Porque es que, hermano, uno ha sido rebelde realmente. Y que el Señor lo busque a uno.
Dios no tiene que buscarlo a uno, porque Él es Dios, sin usted y sin mí. Él es incomparable. ¿Cuántos lo alaban? No lo alaben. No vaya a aplaudir. Levante su mano. Levante su mano y dígale al Señor gracias. Mire, Dios es incomparable. Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Dios es alto y sublime. Dios es grande. Dios es el todo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. El pueblo de Israel sin Dios era nadie. Ahora sí, un aplauso al Señor en esta noche. Entonces, no permitamos que su presencia se vaya. La presencia de Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque por ahí viene el descuido en la oración. Yo he sentido que cuando he dejado de orar, hay un bajón feo, hay un descuido feo, y se siente, hermano, que no hay protección. Cuando uno deja de orar, siente que Dios no lo está respaldando. Uno lo siente. No necesita mandarle a Dios a nadie, porque ahora quien nos habla es su palabra. Es la profecía más clara. Y hasta la palabra la dejamos de ver, hermano, a su nombre. Pero que en esta noche se despierte el espíritu de los guerreros, de los valientes, a su nombre. Que se despierte ese espíritu, que se despierte, que se levante, que se despierte, hermano, a guerrear en oración, orando en todo tiempo. Persiste en la oración, a su nombre. Entonces, la fidelidad de Daniel en la obediencia. Era conocido por su fidelidad a Dios y a su obediencia. O sea, era un hombre de disciplina. El hombre de disciplina no se deja mover fácilmente, porque él ya tiene una costumbre, y esa costumbre no la cambia. Porque sabe, mire, que hay costumbres que funcionan con otros y con otros no funcionan. Entonces, ustedes funcionan porque usted ya esa es su manera de cómo conectarse con el Señor. No la cambie. Por eso es que a veces hay iglesias que se van a pique, porque queremos traer a nuestra iglesia cosas que funcionan en otro lado. No, es como que el que vende pan, y ese es su sustento, esa es su forma de cómo Dios lo vende. Siga vendiendo pan, no cambie la forma de vender pan, siga vendiendo pan a su nombre. Lo que le quiero decir es que siga orando, que siga orando, que siga orando, que siga orando. No cambie la oración, no la cambie por ninguna estrategia, no la cambie. Si hay alguna estrategia que usted la puede utilizar, utilícela. Pero la base primordial de la oración, no la cambie. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Incluso cuando se enfrentaba a la persecución. En resumen, el ejemplo de Daniel en la oración es una inspiración para todos los cristianos, mostrando cómo la oración puede transformar la vida y acercarnos a Dios de manera significativa. Segundo modelo de oración. Ya termino mi tiempo, me queda un poquito, pero en este tiempo lo voy a decir. Jabes. Diga conmigo, Jabes. Diga, la oración de Jabes. La oración de Jabes es un modelo bíblico de bendición a Dios, donde Jabes pide bendición. Vaya anotándola ahí. Expansión, la presencia de Dios, liberación para que Dios lo guarde del mal. Es un ejemplo de oración humilde y específica. Hermano, sea específico en la oración. Diga conmigo, en la oración. Diga conmigo, en la oración hay que ser claro y específico. Por eso la Biblia nos manda a no usar repeticiones de lo mismo. No repita lo mismo. Que Dios, ¿para qué repite lo mismo? Ya Dios no lo sabe. Él no lo escuchó a su nombre. Usted ve que la gente que repite, no sabe orar. O sea, le falta entrar en una rutina de oración. Amén. Pastor, eso también viene en la oración, el fluir del Espíritu Santo de Dios, porque la persona que no está constante orando y está conectado con Dios se queda seco, ora un ratito y ahí no se acabaron las palabras para Dios. Y sabe, pastor y iglesia, la oración se convierte en bala.
oración se convierte en municiones. ¿Usted me está entendiendo lo que le digo? Ya va. Y resulta que, mire, hablemos de un combate. Hablamos de una guerra, una pelea. Todo soldado tiene que tener un arma, y un arma sin munición no funciona. El arma puede tener mucho alcance, pero si no tiene munición, entonces, digamos así, empezó el combate. Amén. Pero llega un momento en donde ese que está peleando o tiene unos depósitos aquí. ¿Sí saben cómo se llama esto? Se llama arneno, con unos proveedores. Si se le acaba la munición, ya no puede disparar. Vea, haga dos cosas. Retírese, porque lo van a matar. No así. No así, no así. Legalmente, al no tener munición, váyase. A buscar munición, tú escape. Porque lo van a matar. Corra, ¿qué dice esta? ¿Cómo arma? Y eso que se le hace lo que da. Tremendo. Entonces, ahora, ¿por qué te digo esto? Es como un ejemplo. Amén. Cuando el cristiano, como decía el pastor, empieza a se le acabaron las municiones. Amén. Vamos acá. La lucha nuestra ahora dice que no es contra carne ni sangre. Y si no es contra carne y sangre, es espiritual. Es una pelea, es una guerra, es un combate. Empezó la guerra, empezó el combate, porque el cristiano vive en guerra. El cristiano vive en pelea. Y el arma del cristiano está en la oración. La munición está ahí. Si usted quiere depósito, entonces, amén, empezará a guerrar. Empezará a pelear. Que acto al brujo, que acto a Changó, Moló. Y después no sabe más nada que decir que dijo Changó, ¿cierto? Y viene Moló porque los demonios, los diablos son reales. Amén. Empieza a desafiar usted el diablo. Así fue. Mire, es terrible cuando el diablo tiene manipulado a alguien. Y cuando Dios lo liberta, ese alguien se convierte. Al diablo no le gusta. Al diablo le gusta cuando lo sacan de su cueva o cuando lo sacan de su mujer, no le gusta. Y se revela en contra de esa persona que lo atacó. A su nombre. Entonces tiene que tener, amén, un refuerzo. Usted tiene que tener a alguien que lo proteja. Y ese que lo protege es Dios en oración. Ese que lo cuida usted es Dios en oración. Usted métase en oración. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted no tiene depósito, usted se quedará sin bala. Y finalmente, entonces, ¿qué va a pasar? Lamentablemente tengo que decirle que el diablo lo va a matar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diga, fortalecerme en el Señor. Pero dígalo, fortalecerme en el Señor por medio de la oración. De la oración. Denle un aplauso al Señor. De la oración. De la oración. De la oración. De la oración. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Javes, él da evidencia y demostración de su vida por medio de lo que le pide a Dios, a través de la oración. Javes invocó al Dios de Israel. Esto es muy importante. Cuando la palabra de Dios habla de invocar, habla de acercarse a Él, habla de clamar. ¿Ven? Y dice la Biblia que claman ¿qué? Los justos. Y Jehová oye y los libra. Dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó. El Señor se le apareció a Jeremías y le oye, Jeremías, clama a mí. Deja de estar renegando. Deja de estar pendiente de los pecadores allá. Clama a mí y verás que yo los cambio, yo los transformo. Porque el Señor se le apareció a Jeremías y le dijo, si te convirtiere, si entre sacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Gracias a Jeremías se la pasaban peleando, discutiendo. No discuta, invoque el nombre de Dios. No pelee con la gente. Que su pelea no es contra carne y sangre. Invoque el nombre de Dios. Que fue lo que hizo Javes. A su nombre. Diciendo, oh, si me diera bendición. Pide bendición, pero cuando reciba bendición sea agradecido. 2. Y ensanchara mi territorio. O sea, que yo tenga el dominio, el control de ese lugar.
tu mano estuviera conmigo. ¿Cuántos quieren que la mano de Dios lo guarde? Lo voy a repetir. ¿Cuántos quieren que la mano de Dios lo guarde? Y me libraras del mal. Levanta su mano y diga: Señor, guárdame del mal, para que no me dañe. Diga: guárdame del mal. Jesucristo dijo: guárdalos del mal. Entonces, nosotros tenemos que decirle a Dios que nos guarde del mal, que guarde nuestra familia, que guarde nuestra vida, que guarde nuestros hijos, que guarde nuestro territorio, que guarde nuestro país, que guarde nuestros vecinos, que guarde, hermano, todo lo que confiere a nosotros, a su nombre. Dice: para que no me dañe. La bendición. Dice: Jabes pide que Dios le otorgue su favor y prosperidad. Su expansión pide que su territorio sea entendido como su vida y alcance, que se amplíe, que crezca, como le decía yo el domingo. El cristiano tiene que crecer, pero para crecer tiene que pedirle a Dios un avivamiento. Entonces, no pida avivamiento para otros, primero pídalo para usted. Diga al Señor: avívame. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: aviva. Y a Habacuc le dijo a Dios: aviva tu obra, a su nombre, de una u otra manera. Amén. Necesitamos estar avivados en la oración. Que el fuego del altar esté encendido, esté avivado. Y el altar eres tú, porque ahí es donde muere el Espíritu Santo. No es este lugar, el altar es usted. Usted es el altar del Señor, a su nombre. ¿El nombre de Cristo? Su presencia era lo que él anhelaba, o sea, la presencia de Dios. Javier ruega que Dios esté con él. ¿Cuántos quieren que Dios esté con cada uno de ustedes? Dígame, que esté guiándome, que me dirija y que me proteja, que me libere del mal. Pide que Dios lo guarde de los peligros, del terror, de la persecución. La oración de Jabes es un modelo para, hermano, la oración general que necesitamos realizar. Jabes nos enseña a ser humilde, a reconocer una dependencia total de Dios, a saber que somos unos necesitados delante del Rey, a ser específicos en medio de cada uno de los deseos. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? ¿A título particular o de manera general? Pero también Jabes nos invita a ministrar fe, a su nombre. Porque la fe es creer. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Porque yo no me acerco a Dios si sé que no me va a responder. Entonces me quedo quieto. Eso sería una burla. Yo me acerco a Dios porque creo que Él está ahí y que me va a responder. Yo no sé cuándo mañana, porque hay oraciones que Dios la contesta, hermano, a corto, largo, mediano plazo. Pero de qué responde. Dios es real. Diga conmigo: Dios es real. Pero también nos ayuda a aceptar su voluntad. Dios reconoce que aunque se pidan las cosas específicas, Él tiene el control y el manejo de todo. Hemos hablado acerca de orar constantemente. Hemos tomado dos ejemplos, dos modelos, y hay más, pero el tiempo no nos da de acuerdo a lo que hemos establecido. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Amén. Esperamos que esta reflexión haya sido de mucha motivación y ayuda para que tú salgas del estado quizás de frialdad tremendo, hermano. Levantémonos a buscar al Señor. Dice que lo primero que hizo Daniel fue buscar a Dios. Lo primero que hizo Jabes fue buscar al Dios de sus padres. Coloquémonos en los pies. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Padre, Dios eterno, soberano y eterno Señor, en esta noche